conductas, vamos a poner continuo, se ha impuesto conductas que entran en grave choque, en grave colisión, que violentan la conciencia individual y las convicciones más profundas que tiene una persona. Se ha fabricado con esta ley, se ha fabricado un nuevo derecho personal, exigible como prestación sanitaria, financiada por el Estado, y que deberá ser brindada por ustedes, por el personal sanitario, como es el aborto inducido al solo pedido de la madre, hasta la 14ª semana, y desde la 15ª semana en adelante, si bien es delito el aborto, sigue siendo delito, como antes de esta ley, tendrá dos excusas absolutorias para su punibilidad, o sea, podrá ser delito no punible de aborto solamente en dos casos. Uno, en cuando peligre la vida o la salud de la madre, y otro, cuando el bebé sea producto de una violación, o sea, producto de una supuesta violación. ¿Y por qué hemos llegado hasta esto? Bueno, hemos llegado a una situación así porque se ha ido transformando de manera radical y de manera vertiginosa el concepto de los verdaderos derechos humanos. Cada vez se los ha vapuleado más y se los ha alejado más de lo que es el derecho natural, ese conjunto de principios que no mutan a través de las culturas ni del espacio, que es el cual debieron basarse siempre, tienen que seguir basándose siempre los derechos humanos, por supuesto. Nos tenemos que acordar nosotros que a través de la mano del Congreso de la Nación, entonces, lo que hasta ayer era delito y era inmoral y era incorrecto y era ilícito, se volvió legal, como el aborto. Y es así que entonces tenemos que tener claro que el primer derecho humano es el derecho a la vida, sin el cual no podríamos ejercer ningún otro, que es inviolable, es inherente a toda persona. O sea, que yo tenga derecho a la vida, que un niño por nacer tenga derecho a la vida, no depende de que el Estado se lo otorgue o que la ley se lo reconozca. Ya lo tiene, porque es inherente a su calidad de persona. Y acá entendemos que la misión de la medicina, ¿no es cierto?, es aliviar el dolor, es salvar vidas, es curar enfermedades. Y resulta incomprensible, ¿no es cierto?, que una actuación destinada a provocar la muerte de alguien, como es el niño por nacer a través del aborto, pueda considerarse un acto médico. Entonces aquí es donde cobra realmente importancia la objeción de conciencia, que, como algún autor muy acertadamente ha dicho alguna vez, consiste en desoír la voz del legislador para escuchar la voz de la conciencia. Quiero mostrarles un pequeño power que he traído para facilitarles la exposición de hoy, y ahí les vamos a explicar bien clarito en qué consiste la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, entonces, es ese derecho o garantía constitucional, porque está en la Constitución, ya lo vamos a ver, de no obedecer una ley o a la autoridad cuando lo que manda esa ley o esa autoridad choca, violenta con las propias y verdaderas convicciones, sin que por eso tenga que sufrirse discriminaciones, renunciar a derechos o estar en listas negras. En la objeción de conciencia, sepamos que la confidencialidad debe ser máxima. El objetor manifiesta a su empleador, manifiesta a su jefe o de quien emana la orden, manifiesta su derecho a objetar conciencia, o sea, avisa que va a ejercer libremente su derecho humano a objetar conciencia, no espera respuesta alguna, el hospital no va a responder, solamente toma conocimiento y lo tiene que poner en el legajo. Eso sepamos que tiene que ser confidencial. Tenemos que exigir la confidencialidad de nuestra objeción de conciencia a nuestro empleador. Esto no es idea mía, esto surge de la Comisión, por ejemplo, de Deontología de la Organización Mundial de Comercio de España, que determinó y estableció y reconoció que son los colegios médicos los que deberán velar por la confidencialidad de la objeción de conciencia. O sea, esta circunstancia de que yo soy objetor, la tiene que conocer el director del hospital y solamente el jefe de servicios, o sea, el que va a distribuir las tareas para saber que no cuenta con ciertas personas para los abortos. Entonces tengamos claro que no es lícito permitir que nuestro nombre esté en una lista de objetores. Sepamos que también hay un Día Internacional de la Objeción de Conciencia, que es el 15 de mayo, que se celebra desde hace más de 30 años. ¿Y cuál es el origen de la objeción de conciencia o de la libertad de conciencia que tiene el hombre? Es la dignidad que tiene el hombre por el solo hecho de ser persona, la que da fundamento a su conciencia.
Y esta conciencia, por su carácter íntimo y secreto, lo guía en forma inviolable y que nadie puede profanar. Está basada, como decíamos, en el derecho natural. Si bien la libertad religiosa está contemplada en la Constitución Nacional, sepamos que no solamente por motivos religiosos podemos objetar conciencia. No hace falta estar bautizado en alguna religión o practicar alguna religión para tener derecho a objetar conciencia. Es un derecho humano. La libertad de conciencia es mucho más amplia, ¿sí?, que la libertad religiosa, y es más autónoma que la libertad religiosa, y repetimos esto, es anterior al Estado y anterior a la ley misma. Ya está en el hombre desde que el hombre es hombre. Esta ley 27610, que ha traído el aborto legal a la Argentina, nombra la objeción de conciencia. Y por eso es que por ahí los medios o por ahí el abortismo pretende acotar el derecho a objetar conciencia a lo que dice esa ley. No, señor, tengamos claro que es un derecho humano y que lo tenemos porque somos persona digna y es inherente a nosotros ese derecho humano de objetar conciencia. No surgió con esta ley. ¿Qué presupuesto dispara el derecho humano a objetar conciencia? Que exista una ley injusta, ilegítima o inmoral, o una orden emanada de la autoridad ilegítima. Eso ya habilita a la objeción de conciencia como una verdadera arma moral de legítima defensa que tiene todo ciudadano, toda persona. El objetor acá, tenemos que tener claro, hace uso de su libertad por razones morales, éticas o religiosas, no por indisciplina. El abortismo pretende demostrar como un indisciplinado, como un bicho raro, al médico objetor, o al personal de salud objetor, o al personal de limpieza de los hospitales objetor. No, sepamos que es dignísimo el objetor. Por eso estamos acá, para que el personal de salud tenga claro que lo acompañamos y que siempre cuando un médico o un personal de salud se planta y dice yo no hago abortos, sepan que siempre van a tener un abogado cerca que los apoye, porque por ahí les pueden presionar para que hagan abortos. ¿Quién puede ejercer ese derecho, el derecho de objeción de conciencia? Toda persona, tanto personas físicas como personas jurídicas. Una persona física por motivos de conciencia ética, religiosa, espiritual, filosófica, moral, humanitaria, jurídica, etc. Y una persona jurídica, o sea, una asociación, una fundación, un hospital, un sanatorio, una clínica, en razón de su ideario, o sea, la declaración de principios que haya manifestado en su objeto, que forma parte de su estatuto fundacional. Ahí está la conciencia de una persona jurídica y también tiene derecho a objetar conciencia por más que la ley 27610 no se lo reconozca, es una ley a la cual le objetamos conciencia, entonces mucho no nos importa bien qué dice. Entonces, en conclusión, toda persona que vea violentada su conciencia por una obligación impuesta por una ley, puede y debe ejercer ese derecho en forma libre y responsable. Acá el objetor no apunta a derogar la ley, no le toca eso, no le cabe, sino que apunta a no hacer lo que la ley ordena. Ejemplos, son solamente ejemplos. ¿Quiénes pueden objetar conciencia? Las parteras, cuando se les requiere ayudar en abortos, los instrumentistas, las enfermeras, los ecógrafos. Y acá me detengo un segundo en el ecógrafo, porque si bien tiene todo el derecho como persona que es a objetar conciencia, muchas, en cuanto le pidan, por ejemplo, una ecografía con miras a que haga un diagnóstico prenatal y para, los padres pensando en abortar el chico si viene con problemas, por ejemplo. Sepamos que muchas veces el ecógrafo es la persona clave y tiene el poder de mostrar a la mamá el bebé, de humanizarlo, de que la mamá pueda conocer ese bebé, y muchas veces es el que puede salvar la vida del bebé, el ecógrafo que lo muestra. Y toda mujer que pide un aborto, que sepa que se le debe hacer una ecografía, y que sería un irresponsable quien no hace ecografía previa al aborto, por supuesto. Entonces muchas veces el médico ecógrafo, si bien tiene derecho a objetar conciencia, por ahí muchos de ellos van a preferir quedarse y hacerle la ecografía a la señora con tal de tratar de que la mujer vea en qué consiste su embarazo y en qué consistiría, digamos, eliminar ese embarazo. ¿Quién es el que se perdería en ese embarazo? Más que un qué, es un quién que se pierde en cada aborto. Los investigadores también de la ciencia médica tienen derecho a objetar conciencia. Los anestesistas, cuando se les pide colaboración para concluir abortos. Los psicólogos pueden objetar e informar a las pacientes
en miras a promover el aborto, porque sepamos que la ley 27610 es una ley de fomento del aborto. Entonces, prevé que todo personal de salud fomente el aborto, que se reciba una mujer embarazada, más que como alguien que va a traer un niño al mundo, como una candidata para aplicar el misoprostol. Estamos siendo testigos de una campaña de fomento del aborto. Y sepamos que hoy el gran muro de contención del aborto son los médicos y personal de salud objetores. Por eso siempre vamos a estar para apoyarlos en esta. También el personal administrativo tiene derecho a objetar conciencia en cuanto a dar turnos, en cuanto a autorizar órdenes, pagar facturas de abortos. Los camilleros, si se niegan a trasladar a una mujer hacia un aborto. El personal de limpieza también tiene derecho a objetar. En Tucumán se ha dado más de en 2 o 3 hospitales se nos ha dado que el personal de limpieza decide no limpiar abortos y tiene todo el derecho humano a objetar conciencia. Y debe serle garantizado ese derecho. En cuanto al médico, bueno, la objeción de conciencia del médico es un gran acto de dignidad médica, de dignidad ética. Yo felicito a los médicos que se plantan y dicen, conmigo no cuenten para el aborto. Si sus razones son sinceras, son constantes y sobre cuestiones fundamentales, por supuesto. El médico que a la mañana trabaja en un hospital público puede objetar conciencia en el hospital público, pero no va a hacer abortos en su consultorio a la tarde. Entonces tiene que haber una coherencia. De hecho, la misma ley 27610 del aborto exige esa coherencia. Dice que el que sea objetor, será objetor en la parte privada y pública. Y eso es cierto, así tiene que ser. Ven, esta beba, por ejemplo, que está en esta foto, en esta ecografía, es una niña de 14 semanas. Y bueno, el Estado tiene que garantizar el derecho del médico a no ser partícipe necesario en abortar esa beba. Todo personal de salud tiene derecho a que se le garantice su derecho humano a objetar conciencia. ¿Cómo se ejerce este derecho? Por escrito, hay que manifestarlo por escrito. Las palabras se las lleva el viento, tiene que ser manifestado por escrito, en doble ejemplar, con firma, y con, si puede sello, si tiene sello, si es profesional de salud, y si no, con su firma y su aclaración y su DNI abajo, explicando sucintamente las razones, muy breve, las razones que llevan a uno a objetar. Y sepamos nosotros que en Argentina no hay una ley específica sobre objeción de conciencia, menos mal, porque hoy es un derecho súper amplio, no está acotado, regulado. Por ende, ningún objetor puede ser sometido a pública exposición, o sea, su nombre puede ser publicado en listas. No debemos permitir eso. A los objetores hay que protegerlos, hay que preservarlos. Y sepamos también que existe una ley que preserva nuestros datos personales, la ley 25326, que es la de protección de datos personales. Hay un pequeño modelito de objeción de conciencia, ya lo vamos a pasar después por el chat. Modelos, y Prodesi tiene en su página modelos disponibles para toda clase de profesionales y personal de salud, para todos los talles, religiosas, no religiosas, todos. Pueden sacar de ahí para los que todavía no hayan presentado su objeción de conciencia por escrito. Bueno, en países como Uruguay, que se ha legalizado el aborto mucho antes que el nuestro, tienen más del 90% de objetores. Se les cuesta conseguir médicos que hagan abortos. ¿Ven por qué digo que es el muro de contención del aborto? Sepan ustedes, médicos de guardia, por ejemplo, objetores, no pueden ser obligados a terminar abortos por ahí que inicia otro médico a la mañana y se va. Salvo que la mujer que hubiera iniciado su aborto, por supuesto, estuviera sin atención, no hubiera otro médico a la redonda, bueno, sí, por motivos humanitarios, claro que lo van a atender. Pero que no se vuelva consuetudinario, que no se vuelva costumbre que otro inicie los abortos y que los tenga que terminar el objetor que da la casualidad que es el médico de guardia, que es el que se va a ver perjudicado en el caso de que algo le sucediera a esa señora. Lamentablemente hay veces que el aborto no termina bien porque es peligroso, y no solamente se pierde la vida del chiquito, sino también la vida de la madre, o puede pasarle algo a la madre, y la familia, lamentablemente, a quien va a apuntar es al último médico que la atendió. Tendrá que demostrar que, por supuesto, que hizo bien las cosas y es el que la salvó. Pero por eso que no se nos vuelva costumbre que en los hospitales un médico coloca el misoprostol y se va, y los otros médicos tienen que terminar los abortos. Sepamos que la ley le mal llama el post-aborto a las últimas etapas del proceso del aborto, que son, por ejemplo, la eliminación del feto muerto y la eliminación de la placenta. A esas etapas sería muy bueno que
mismo hospital instrumente los medios necesarios para que quien los inicia los abortos los termine. Cosa que el objetor sigue teniendo garantizado su derecho a objetar. En el caso de las enfermeras, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos ha pasado que amenazaban de despido a 2 enfermeras justo del piso de ginecología del hospital de Newark, y solamente ha sido amenaza de despido. Ellas se han unido, se han puesto firmes y se han plantado, y nadie las ha obligado a hacer abortos, se les ha respetado su derecho. Las enfermeras también tienen derecho a objetar abortos, por más que el Ministerio de Salud de la Nación esté bajando líneas en pseudo capacitaciones, en las que les digan, ustedes no tienen derecho a objetar, solamente el médico puede. No, toda persona tiene derecho humano a objeción de conciencia. ¿Qué fundamentos tiene esto en el derecho argentino? Bueno, está en nuestra Constitución, sepamos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 18 está el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también está el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, es un derecho constitucional. En el Pacto de San José de Costa Rica también está el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento, religión, creencias. En la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial también está. Los Estados partes se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Nuestro derecho constitucional reconoce y declara el derecho a la libertad de conciencia, y su cara práctica es la objeción de conciencia. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación también lo ha reconocido en el caso Bahamondes, un testigo de Jehová que no quería recibir transfusión de sangre, caso Portillo, bueno, son muchos casos, es uno de los derechos que más se respeta en general en todos los tribunales, no solamente en el tribunal argentino, en los tribunales constitucionales europeos también se respeta la objeción de conciencia. ¿Qué dice, por ejemplo, la máxima autoridad médica de medicina, la declaración, la Academia Nacional de Medicina? Que se debe respetar el derecho de objetar conciencia del médico y del personal de salud. ¿Qué dice el Código de Ética Médica? Lo mismo. Que las instituciones y organizaciones asistenciales deberán respetar la libertad de conciencia de los profesionales. Hay una encíclica que me gusta mucho porque San Juan Pablo II lo dice muy claro, la Evangelii Vitae de 1995. Con esto ya termino. El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede legitimar. No hay obligación alguna en conciencia de obedecer esas normas. En cambio, existe un deber claro y profundo de oponerse a ellas a través de la objeción de conciencia. Entonces, tengamos claro que es un derecho humano que no nos ha sido otorgado por esta ley de aborto, no, solamente lo nombra, lo recorta, lo manosea y lo cortajea al derecho de objeción de conciencia de esta ley. Sepamos que es nuestro derecho humano y que tenemos que exigir que se nos garantice. Y de ahí cualquiera que quiera hacer preguntas después de la exposición de la doctora Tania Urraza, nos quedamos para eso. Gracias. Muchas gracias, Mara. Bueno, ya han empezado a enviar algunas preguntas que las leeremos después de la segunda exposición. Voy entonces a darle la palabra a la segunda expositora, María de Urraza, es médica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en tocoginecología, formada en la maternidad de Florencio Varela, mi pueblo. Fue expositora en las comisiones tanto del Senado como de diputados, tanto en el 2018 como en el 2020, y está certificada en asistencia de parto en agua, abocada a partos humanizados. Bueno, María, te damos la palabra. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, muy bien. Buenas tardes. Estoy con el celular porque estoy con la computadora rota. Se te escucha bien. ¿Me escucha bien? Bueno, perfecto. Buenas noches. Bueno, mi intención hoy es hablar rápidamente o dar herramientas concretas y fáciles para poder ejercer nuestro derecho a la objeción de conciencia. Y yo quería arrancar cuestionando un poco la ley, ¿no? Para tener herramientas fáciles para contestar o para saber por qué estamos realmente en contra de la ley en todos los aspectos que se venían promoviendo antes de legalizar, ¿no? Podemos cuestionar la ley
sí, por supuesto que podemos cuestionar la ley, así como cuando hacer un aborto y vulnerar el derecho a vivir de un niño era un delito, se podía cuestionar esa ley, esa protección a la vida humana, así como cuando si un médico vulneraba la salud de una mujer sana haciendo un aborto, eso estaba criminalizado y se podía cuestionar la ley en ese momento, y de hecho iban más allá, ¿no? Porque promovían el aborto, armaban redes de socorristas, distribuían misoprostol en contra de la ley. Bueno, de la misma manera, ahora que salió la ley, nosotros podemos cuestionar una ley que nos resulta catastrófica, ¿no es cierto?, para los niños y para el país. Y a grandes rasgos lo que dice la ley es que es una de las leyes más irrestrictas del mundo prácticamente. Es una ley que permite el aborto a cualquier edad gestacional, ¿no? Hasta el momento del nacimiento. No, pero es hasta las 14 semanas, no. Permite el aborto hasta el 9º mes, con la diferencia de que antes de las 14 semanas se presenta un consentimiento informado, se firma un consentimiento informado, y después de las 14 semanas se firma una declaración jurada. Esa es la única diferencia hoy en la manera de aplicar la ley. Se puede abortar a cualquier edad gestacional. Y que es una ley que tiende a criminalizar el médico, ¿no? Que es el que está en la trinchera. A nosotros nos decían, bueno, lo primero y más importante que cuestionamos de la ley es, bueno, la condición del ser humano, ¿no? Del producto de la concepción, ¿no? Cuándo es persona y cuándo no es persona. Nosotros en la facultad nunca nos enseñaron ese concepto. Nosotros juramos que debemos proteger la vida desde el momento de la concepción, y estudiamos en embriología que desde el momento en que el óvulo se junta con el espermatozoide, una nueva vida, un ser humano comienza, ¿no? Y que la vida intrauterina es solamente una parte del proceso de crecimiento de un ser humano, ¿no? Si yo quisiera ponerle o asignarle arbitrariamente a un embrión o feto en qué momento es persona, realmente no lo podría hacer, y además no tiene coherencia con los límites de la ley, ¿no? La ley permite hasta cualquier edad gestacional y hasta las 14 semanas de manera voluntaria. Entonces digo, bueno, pero ¿cuándo es persona? Cuando tiene corazón, eso es mucho antes. Cuando tiene nociceptores y siente dolor, bueno, eso es antes. Cuando ese dolor es consciente, bueno, es después, a las 22, 24 semanas, pero la ley permite más adelante. Entonces, es una arbitrariedad decir que un embrión, un feto, un niño por nacer es persona o no es persona, dependiendo del deseo de la madre, ¿no? Pero acá hay una cosa más grave también, que es el punto de corte, que es la semana 14, lo que somos ginecólogos sabemos que ese punto de corte es simplemente el momento en el que se termina, digamos, el tiempo para hacer screening de trisomías, ¿no? Entonces acá se está transmitiendo un mensaje mucho más peligroso, porque la mujer puede abortar cuando quiere por razones personales, pero además la mujer que quiere ser madre también va a elegir qué tipo de hijo quiere, ¿no? Porque si tiene alguna trisomía y si tiene síndrome de Down, entonces también es sujeto de desecho, ¿no? Entonces ese mensaje me parece que es muy grave. También cuando se promocionaba la ley nos decían que era el caballito de batalla del problema de salud pública. Nosotros teníamos en ese momento 19 muertes por aborto. Bueno, primero que ya todos sabemos que no es la primera causa de mortalidad materna, es la tercera. Segundo, sabemos que la maternidad materna, así como la mortalidad infantil, son indicadores de pobreza de los países, y que depende justamente de eso que aumente o que disminuye, ¿no? Que disminuya. Nosotros en el año 2000 teníamos alrededor de 100 muertes por aborto con menos población, y en el 2018 tuvimos 19. Entonces, claramente, si no había ley, no era dependiente de eso que hubiera muertes por aborto, sino de la accesibilidad al sistema de salud. Y por eso es que teníamos ejemplos como Polonia o Irlanda, países que eran restrictivos con respecto al aborto, con las mortalidades maternas más bajas de Europa, teniendo leyes restrictivas, porque no dependía para nada de legalizar o no que disminuyera la mortalidad materna. Pero además, yo siempre uso este ejemplo porque es concreto, ¿no?
19 muertes por aborto, bueno, acá me imagino que muchos médicos sabemos que es un número muy, pero muy bajo, pero yo siempre hago esta comparación. Nosotros como ginecólogos yo he visto muertes por aborto, 2 en toda mi carrera. Pero en nuestro país mueren el doble de mujeres, creo que son 43 anuales, mujeres adultas, por envenenamiento accidental. Digamos. Una cosa tan rara como que yo no sé, ni se me ocurre de qué puede morir cómo muere una mujer por envenenamiento accidental, ¿no? Pero nadie de nosotros conoce a alguien que haya muerto de esa manera, ¿no? Así de raro es que son las muertes por aborto. Entonces, esta cuestión del problema de salud pública no cabe en la cabeza de nadie que fuera una cosa real, ¿no es cierto? Era una terrible mentira que utilizaban para promover el aborto y lo lograron. Ahora sí, yo creo que empieza a ser un problema de salud pública el aborto legal, porque los que estuvimos en hospitales públicos y los que están en la trinchera saben que si un día de muchos abortos había 5 raspados, ahora ya tenemos los 5 raspados por guardia asegurados que tienen que ver con las ILES, ¿no es cierto? El número y las IBES, el número de abortos en el boletín oficial del Ministerio de la Provincia se duplica, digamos, están siendo efectivos en esta campaña, en este plan político concreto de aumentar el número de abortos, y la natalidad está disminuyendo, ¿no? Y entonces uno dice, ¿pero cómo? Las que estaban debajo del iceberg, que eran las 500.000, se abortaban siempre, y ahora nada más es legal. No, no, no. Ahora está aumentando los abortos, y por eso está disminuyendo la natalidad. Lo vemos los ginecólogos, lo hemos hablado, se ha hablado, por lo menos acá en La Plata, ya están detectando que hay menos nacimientos, y es por esto, es por el aborto, porque es la única forma de disminuir la natalidad concreta, es legalizando el aborto. Lo lograron con otra estrategia que también era, que apelaba a la sensibilidad de la gente, que era el problema de la igualdad, ¿no? Las pobres mueren, las ricas abortan en las clínicas privadas, al margen de que esto, en mi opinión, es un plan geopolítico que tiene que ver con que seamos muy pocos y pobres. Yo creo que es la estocada final para terminar de convertirnos en colonia. La realidad es que a nivel local, en nuestro país, al Estado hoy por hoy le conviene invertir dinero en misoprostol y no en una asignación universal por hijo, ¿no? Entonces yo en esto siempre me detengo mucho, porque esta herramienta que usan del defender a la mujer, como si nos estuvieran contando una novedad, ¿no? Que la mujer pobre la pasa peor. Sí, la mujer pobre la pasa peor en todos los aspectos, también para abortar, claramente. Pero la realidad es que esta ley vino a estigmatizar el doble a la mujer que está en condiciones de vulnerabilidad. Nosotros, los que vimos, los que atendemos mujeres en situación de pobreza, sabemos muy bien que la mujer pobre que aborta nunca dice no quiero. La mujer pobre que aborta dice no puedo, ¿no? Digamos, de empoderada no tiene nada. La mujer que aborta está en una situación desesperada. Y cuando la mujer que aborta, que dice no puedo, se encuentra en el consultorio de consejería, ¿no es cierto? Y le dice al Estado, representado por un médico, mira, tengo que abortar porque no puedo, porque soy pobre, pues siempre voy a ser pobre, porque el Estado no me ayuda. El Estado lo que está respondiendo es, somos muy respetuosos de que no puedas, de que seas pobre y que nunca te vamos a ayudar, ¿cierto? Esa me parece que es la postura que están tomando, donde nada tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, nada tiene que ver con la procreación responsable, si realmente es una responsabilidad procrear siendo pobre, y contribuye fuertemente a estigmatizar el embarazo en situación vulnerable. Entonces, por supuesto, corre la curva hacia el lado del aborto, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a la objeción de conciencia, es porque la ley ya salió y tenemos que tomar una postura clara al respecto. Me parece a mí que lo más importante que tenemos que transmitir es seguridad absoluta en que la objeción de conciencia es nuestro derecho humano. Nosotros tenemos... una cosa más quería decir, porque es otra cosa que también que me causa un poco de gracia. En el Senado, en el año 2018, el ministro de Salud, después de hablar de la salud pública, que era muy grave la situación, que era fundamental promover el aborto,
él termina diciendo, bueno, pero en realidad no necesariamente cuando lo corrían por el lado, pero escúcheme, se nos mueren mujeres de desnutrición, se nos mueren mujeres de cáncer, no hay cobertura total en el país para el tratamiento de niños con leucemia, y hay 19 muertes por aborto. Y él termina reconociendo, bueno, en realidad es un reclamo social, ¿no? Entonces muchos piensan que la ley salió porque es una conquista social. Bueno, no, no es una conquista social. De hecho, tuvieron que meter la ley por la ventana en diciembre, en plena pandemia, y con muchos senadores que dudosamente se convirtieron al abortismo en 2 años, ¿no? El caso más fuerte para mí fue el de la senadora Larraburu, que en el 2018 estaba con un discurso muy a favor de la vida, y en el 2020 usaba pañuelo verde, levantaba el puño y hablaba en lenguaje inclusivo. Entonces me parece que no evolucionó la senadora, me parece que ahí hubo algo más, ¿no? Y varios casos pasó lo mismo, entonces no fue una conquista social, fue un plan político claro de dar vuelta a senadores para que saliera la ley el diciembre de 2020 en plena pandemia por coronavirus. Volviendo a la objeción de conciencia, estar tranquilos nosotros de que la objeción de conciencia es un derecho humano, ¿no es cierto? Y convencernos de eso y ponerle el colorido de acuerdo a nuestra ideología o nuestro sentir de cómo es nuestra objeción de conciencia. La mía, por ejemplo, es: como ser humano yo en esto no voy a fallar, ¿no? Yo puedo equivocar un montón de cosas, pero yo como ser humano no puedo fallar en el tema del aborto porque considero que es ir en contra de mi propia especie, pero cada uno le puede poner el colorido que quiera. Lo concreto es que nosotros cuando nos recibimos de médicos juramos proteger la vida en el momento de la concepción. Fue un juramento, no se rompen los juramentos, fin, ¿no? Pero además nos basamos en el ejercicio de la medicina con la premisa básica del ejercicio de la medicina, que es el primo non nocere, una mujer sana con un bebé que está sano, no podemos arriesgar su vida exterminando ese bebé que está sano. Es simplemente eso, ¿no? Nosotros ahora, que ya salió la ley, claramente, como el plan es claro de extender el aborto y garantizar el acceso a todo el país, y hablando seriamente, o sea, no es importante garantizar el acceso o la cobertura total de un niño con leucemia, ¿no? Es importante garantizar la cobertura total de una mujer pobre que no puede tener a su hijo, ¿no? Entonces, digo, nosotros hoy somos el muro de contención, nosotros somos el talón de Aquiles de este proyecto de aumentar cada vez más los abortos, ¿no? Entonces digo, yo no iría con la confrontación porque sinceramente creo, no sé cómo poner en otras palabras, pero los que están arriba vinieron con las botas puestas, vinieron decididos a que eso se concrete y que aumente año tras año el número de abortos, pero sí nosotros tenemos que estar muy convencidos y ser concretos en nuestra postura en el ambiente en el que estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no vamos a participar en nada que tenga que ver con un aborto, ni en una historia clínica, ni en una internación, ni en buscar la pastilla de farmacia y dejarla en la mesada de enfermería, en nada de nada, ¿no es cierto? ¿Cuándo van a contar con nosotros como médicos? Siempre van a contar con nosotros para salvarle la vida a esa mujer que ustedes pusieron en riesgo, por supuesto. En eso siempre van a contar con nosotros, y eso lo tienen que tener en claro, ¿no? Y nuestra principal herramienta, y eso lo sabemos todos, y lo usamos siempre, digamos, para el ejercicio de la profesión, la principal manera de evitar conflictos legales tiene que ver con la relación médico-paciente, ¿no? Los principales, o el mayor porcentaje de conflictos legales que tenemos son por desconexiones o mala comunicación o malos tratos con los pacientes. Entonces, esa tiene que ser nuestra herramienta fundamental. Y para poder llevarla a cabo, digamos, con más facilidad, tenemos que tener en claro en qué condiciones está una mujer que solicita el aborto, ¿no? No es una asesina que va a matar a su hijo, es una mujer que está vulnerada, que se siente sola, que con el colorido ideológico que quieran, con lo empoderada que esté,
en definitiva es una mujer que cree que ella no puede con un bebé, ¿no? Por la razón que sea. Entonces, siempre no perdamos nunca de vista eso, que la mujer que está en situación de aborto es una mujer que está muy vulnerable, ¿no? Y si tenemos una relación de ese tipo, del entendimiento, desde el respeto, desde la compasión en ese sentido, yo siempre digo, bueno, con todos los pacientes tendríamos que actuar como si nos estuvieran filmando, ¿no? Y yo con toda esta situación del aborto también me sentía muy expuesta, entonces decía, bueno, voy a hablar siempre como si me estuvieran filmando. En realidad es fácil hacerlo, ¿no? No es que uno lo tiene que actuar, ¿no? Es explicarle a la mujer todas las alternativas que tiene, es decirle claramente, a ver, yo te puedo explicar lo que te puede pasar, ¿querés saberlo o no? No quiero, bueno, no lo sabes. Pero cuando vaya, pedirles que te lo expliquen, en todo caso, ¿no? Yo te puedo decir, podemos armar una línea de tiempo, qué es lo que puede pasar, cómo podemos hacer para solucionar todos estos problemas de pobreza. A ver, para los primeros 7 meses, hace poco me pasó esto, ¿no? En los primeros 7 meses no vas a tener gastos. Cuando, después de los 7 meses, si vos necesitas ropa, qué sé yo te consigo la ropa. Siempre tenés la herramienta a través del ANSES, de la asignación universal por hijo, del plan de los 1000 días, informarle sobre eso, porque nosotros no sabemos qué pasa dentro del consultorio de consejería, porque esa puerta cerrada si no permiten a nadie provida, no quieren, digamos, es como que el derecho a decidir está siempre bueno por ese lado, ¿no? Pero muchas veces uno ve como que se obstaculiza cuando alguien quiere ayudar a dar oportunidades. Entonces, antes, ¿no?, de que se vaya el paciente, ofrecerle todas las oportunidades. Y en el trabajo de hospital, que es por ahí por lo que más es por lo que más consultan en general los colegas, porque sabemos todo que pasa siempre lo mismo, el médico que hace los abortos, y esto es otra cosa que quiero aclarar, el médico que hace los abortos es un colega y es un hermano, ¿no? Y nosotros, por los colegas, hermanos, guardamos un respeto. Nunca hablamos mal de un colega delante de la paciente, hay que saber mucho manejar esa información. Si me preguntan a mí qué opino sobre un colega que hace los abortos, me da pena, ¿no? Es alguien o que lo hace porque realmente cree que es lo mejor y creo que lo engañaron y se está llevando la peor parte del ejercicio de la profesión, o es alguien que lo hace por un carguito, por un, qué sé yo, una guardia o menos horas, y también me parece tremendo, ¿no? Entonces, también desde nuestro lugar, yo considero que es importante tener una postura bien clara con los de arriba, porque ellos tienen que tener bien en claro que no van a contar con nosotros y no va a pasar que si, digamos, nos criminalizan, van a lograr que nosotros hagamos abortos. Lo que va a pasar es que van a tener menos médicos para hacer partos, ¿no? Que tenemos que mandar ese mensaje claro de que nosotros tenemos nuestra conciencia bien clara sobre lo que queremos. Bien. Y con respecto al trabajo en la guardia, bueno, siempre respeto por el colega, siempre delante de la paciente respeto por el colega que hace los abortos, pero puertas adentro va a sentir incomodidad, tiene que sentir incomodidad, porque está sobrecargando a la guardia amiga, a la guardia siguiente, porque está obligando a que muchas personas participen de algo que no quieren participar, porque están yendo en contra del juramento, que es el mismo que juramos todos. Entonces, bueno, esa incomodidad va a pasar, ¿no? Yo diría también, desde el punto de vista más cristiano, si se quiere, que yo soy cristiana, bueno, también uno puede aconsejar, puede hablar al compañero de guardia, che, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena esto porque una palmadita de dirección? ¿Vale la pena esto? Un 23 semanas, un 24 semanas, ¿cómo lo cargas vos? ¿Podés todavía decir que no? Bueno, eso es re importante que hagamos cada uno en su lugar de trabajo, ¿no? Que seamos me parece que con este sistema de medicina tan protocolizado, tan del libro que tenemos que hacer lo que dice un protocolo, y de un trabajo tan arduo, de tanto tiempo, de tan mal pago, no tenemos que perder esa humanidad, ¿no es cierto? Tenemos que ser luz y guía nosotros, ¿no? No podemos permitir que ya deje de impresionarnos un feto de 20 semanas muerto, no nos tiene que dejar de impresionar. Última cosa que quería hablar era
y de las historias clínicas, ¿no? Y también desde el lugar de trabajo, decir, bueno, nosotros sabemos que el médico de guardia que hace los abortos el día lunes, entonces agarra 5 pastillas y le dice, tomá, 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 y eso es todo lo que hizo a favor de la mujer, y al día siguiente esas 5 mujeres se expulsan, ¿no es cierto? Y el médico que está de guardia las tiene que atender. Entonces, me parece que sabiendo que cuando hay complicaciones de un aborto, siempre que la paga es el que está último, es el que la atiende último, entonces ahí también hay que ponerse firme y decir, bueno, arréglense, háganlo ustedes, pónganse las guardias juntos para que uno le ponga las pastillas y el otro termine el aborto. En mi guardia no pueden sobrecargarme con abortos de los cuales yo no quiero participar, ¿no? Y el mensaje a la paciente siempre tiene que ser el mismo. Mira, yo no puedo hacer el aborto, no puedo ayudarte en esto porque mi conciencia me lo impide. Sabe que yo, si te pasa algo, voy a estar acá para protegerte y para cuidarte. Yo no puedo seguir con este aborto. Y anotar todo en las historias clínicas. Eso es, a los médicos nos odiamos escribir, pero anotar con detalle en qué situación recibir a la paciente. Eso es lo que nos va a proteger a nosotros, porque ya esto va a empezar a ser un problema de salud pública, ya tenemos una muerte por aborto legal, fueron contra el médico que le hizo el aborto también, entonces digo, pero también está el médico que la recibe la paciente en condiciones graves, ¿no es cierto? Entonces, para protegernos nosotros es la historia clínica, nos tenemos que escribir con lujo de detalles en qué condiciones recibimos a esa paciente en la guardia, ¿no es cierto? Y el último que quería hablar era sobre los fetos viables. Tengamos bien en claro, eso, bueno, después le preguntan a Mara en todo caso, tengamos bien en claro que un feto que tiene más de 500 gramos o que es de más de 20 semanas, ya sería persona porque merece un certificado de función, o sea, no es una cosa, un ente que no existió y merece un certificado de función. Si ese feto nace muerto, hay que exigir que le hagan certificado de función, denle por lo menos ese derecho, a que en algún papel diga que existió. Nadie nos va a echar del trabajo porque pidamos eso, ¿no? Pero si el feto nace vivo y es viable, y eso lo vamos a considerar cualquier feto más de 500 gramos, nosotros tenemos que exigir que lo atiendan, porque si no, nos están obligando a ser cómplices de homicidio por abandono de persona. Espero que Mara, si está la oportunidad, lo explique mejor, pero si un feto nace vivo, nosotros tenemos que patalear y pedir que se lo asista. Y si no se lo asiste, se lo tiene que denunciar, porque no tenemos ley de obediencia de vida, digamos, estamos siendo cómplices de una muerte por abandono de persona. Eso tengámoslo claro, porque yo sé de muchos casos que los agarran desprevenidos, que en el momento dicen, bueno, no, ¿y qué hacemos? Y después nos enojamos, pero después nos corren con que el derecho a la privacidad de la paciente, no es la paciente, acá es una persona que tiene derecho a ser asistida porque nació viva, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro, no seamos cómplices de eso. Bueno, finalmente yo creo que ya lo dije, pero me parece que tenemos que ser luz en ese sentido, no podemos dejar que un bebé inocente que no se puede defender se invisibilice de esa manera, ¿no? Y además tenemos que proteger a las mujeres más humildes, dándoles oportunidades. La mujer humilde, en el fondo, quiere tenerlo. Bueno, démosle esa oportunidad. Bueno, después si alguno tiene alguna pregunta, gracias. Muchas gracias, María. Siempre me asombro por tu juventud y tu firmeza, ¿sí? Y eso lo percibí el día que te conocí en las comisiones del Senado. Así que muchas gracias por tu claridad y por tu experiencia en esto que sale sin lugar a dudas de haber pensado mucho esto. Bueno, las preguntas que nos están llegando, yo voy a leer algunas preguntas que están en el chat y les voy a pedir a las dos que respondan, porque si bien algunas son más jurídicas que médicas, en todas tienen una arista médico-jurídica, ¿sí? Entonces sería bueno que cada una pueda responder desde la mirada de su especialidad. La primera pregunta, y luego voy a dar lugar a aquellos que quieran levantar la mano y les autorizamos el audio.
La primera pregunta dice, ¿qué sucede con los que quieren rendir el examen para la residencia? ¿Pueden objetar, ya que en el programa para aprobar el examen está cómo se realiza un aborto? Mara. El residente también es una, como toda persona que es, también tiene todo el derecho humano a objetar conciencia. Y hay una cosa, cuando se rinde para entrar a una residencia o una práctica médica, hay una parte que si la entrevista que nos hacen nos está, ¿usted es capaz de hacer un aborto? Porque si no directamente, no. Por favor, no me haga esa pregunta, porque es una pregunta demasiado íntima y yo creo que si es algo que me la haga por escrito, prefiero que no me la haga. Porque la decisión que voy a tomar yo en el momento de un aborto, eso solamente yo la sé y la voy a decidir en ese momento. Antes de rendir, no presenten la objeción de conciencia. Consejo de amiga, entren a la guardia, gánense la residencia primero. Traten de evadir toda información personal que les estén preguntando. Es como que les pregunten con quién están de novio, con qué van a hacer con un aborto. O sea, hay cosas que pertenecen a la esfera íntima de un residente y no tiene por qué estar desnudando sus sentimientos, su conciencia delante de la persona que todavía no los ha contratado, no les ha hecho un lugar. Una vez que entran en esa residencia, una vez que se han ganado ese lugar, en el acto presenten al día siguiente por mesa de entradas su objeción de conciencia. Y así van a quedar cubiertos, porque ¿qué está pasando? Como en algunos hospitales, el 90% de los médicos más son objetores de conciencia, se aprovechan de los residentes para hacerlos hacer el trabajo sucio. El residente que no le moleste hacer abortos, bueno, es legal, los hará. Pero el residente que sí le choque y que sienta que no lo puede hacer porque está mal, porque violenta su conciencia, sepa que tiene todo el derecho a objetar. Mi consejo es que objeten por escrito, claro que sí. Pero una vez que hayan entrado, antes no. Claro, acá el problema es, creo yo, El examen. el examen, ¿no? A ver, María. No, yo no sé la verdad de los contenidos del examen de residencia, yo no sé si explican, digamos, si uno tiene que saber la técnica de cómo realizar un aborto, me parece que deberían estar en todo su derecho de antes de rendir el examen, decir, yo sobre este tema no lo quiero saber, no me interesa saberlo, tengo mi derecho a no saberlo. Yo sí pero igualmente es algo más de la especialidad, pero sí obviamente tengo que saber cómo resolver esas macanas que ellos promueven, ¿no? Pero no, me parece que deberían estar en todo su derecho. Es muy duro, muy difícil, porque la verdad que también se estigmatiza mucho al estudiante y al médico que se planta, ¿no es cierto? Pero deberían tener su derecho, pero eso, no sé, Mara, ¿qué opinas al respecto? Me parece que deberían antes de rendir en cuanto a rendir el examen, ponerme otra cosa, qué sé yo. Si el residente conoce las respuestas al momento de rendir el examen, que las dé. O sea, si el residente ha recibido la información en la facultad de cómo hacer un aborto y esa información le es solicitada al momento de rendirla, no importa que la dé, porque no lo va a hacer. No está violentando su conciencia ahí. No importa la información que él dé en el examen, toda la que pueda, tiene que tratar de ganarse el lugar para hacer la residencia. Pero una vez en la residencia, mi consejo es que objete conciencia al día siguiente que hayan entrado. Para el caso no estaría mal saberlo, ¿no? Sí, me permito agregar algo que es importante. Nosotros tenemos que pensar acá muy en perspectiva de acá a los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? Uno de los problemas que nosotros nos encontramos es que aquellos que son objetores al aborto no se dediquen a la ginecología, a la obstetricia, porque justamente corren el riesgo de tener que no pasarla tan bien por estas situaciones incómodas. Entonces, creemos que no deben dejar lugares libres, ni huecos, ni escasa presencia de objetores en el ámbito de ginecología y obstetricia. Porque la manera de hacer que esta ley pierda fuerza, que pierda la violencia que se ejerce en querer a toda costa que se hagan abortos, la posibilidad de que una mujer se le pierda la posibilidad de ser entrevistada por un médico objetor, por un médico pro vida, diríamos, es enorme, porque la mayoría de las, sobre todo más jóvenes, y a medida que la ley avance y se haga natural y se enseñe en los colegios, es que no pasa nada, me dan una pastillita, me voy a mi casa y no me pasa nada. Y esa información que ya les están dando las consejerías, que ya lo están adoctrinando a través del Ministerio de Salud,
es importante que esté el testimonio del médico que dice, yo a la mujer no le voy a mentir y le voy a dar la posibilidad de que pueda saber lo que está pidiendo, porque también está en juego la conciencia de la mujer, ¿no? ¿Cuánto la conciencia de la mujer la está Bueno, pero eso es manipulando? lo que, ¿Mm? perdón, Débora, es Entonces, lo que yo sí, planteaba también con respecto al médico objetor. El otro día cuando hablaba que también el médico objetor, porque el plan del ministerio es que tener peones que les haga el trabajo sucio, y el médico objetor, tal vez con toda la buena intención, está haciendo firmar un consentimiento informado que no dice nada, no dice absolutamente nada. El consentimiento informado dice, me quiero hacer aborto y me explicaron lo bueno y lo malo. No sé qué sería lo bueno, pero bueno, más o menos eso dice consentimiento informado. Entonces, ahí quedan muy expuestos, ¿no es cierto? Porque, ¿qué les da miedo? Que se arrepienta, pero si la mujer se arrepiente, está también haciendo uso de su claro. autonomía. Autonomía. No le tengan miedo a la autonomía de arrepentirse, ¿no? Entonces me parece a mí que una mujer sana deberían darle un consentimiento informado que explique todo, ¿no? Como Claro. yo ahora que estoy con este tema del parto en agua, la verdad yo no entiendo cómo firman el consentimiento del parto en agua, porque dice más o menos que no sé, que va a ganar otra vez Alberto. Más o menos dice eso el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque bueno, porque es un modelo de asistencia nueva, que por ahí está en la mira, que no se conoce mucho, entonces la Claro, paciente están tiene que todos saber los todo y yo recaudos. tengo que Claro. protegerme, ¿no es cierto? Bueno, de la misma Sí, manera sí. con esto, es un procedimiento nuevo, todavía no tenemos datos y creo que no los vamos a tener, porque sabés que el Ministerio de Salud de la provincia en sus boletines tiene pero minuciosamente recabado todos los datos sobre la cantidad de mujeres que abortaron, a qué edades abortaron, a qué edades gestacionales, cuántas se internaron, cuántas no se internaron, qué lugares tienen objetores de conciencia, qué lugares no tienen objetores de conciencia, la adherencia de objetores no objetores, tienen todo perfectamente estudiado, pero se les escapó, digamos, el dato de los, ¿cómo se llama? Complicaciones, nada, cero, mutis. No sabemos, ¿no? Lo sabemos de pasillo, todos los Sí. médicos que trabajamos en un hospital. Sí, y bueno, claro, es clarísimo eso. Ahora, es verdad que cada uno es el que tiene que evaluar qué puede y no puede hacer. Por eso el tema de la objeción de conciencia, meterse en la conciencia de una persona, cuando el protocolo nuevo dice que sola no puede decir una enfermera que quiere ser objetora porque eso no implica participar en un acto malo, o sea, está juzgando la conciencia de una enfermera que puede decir, si yo monitoreo cómo le hacen misoprostol a una mujer, estoy colaborando, no puede ni un protocolo, ni una ley, ni un jefe de guardia, ni de ginecología decirle, no, esto vos acá no lo podés objetar. Del mismo modo, a esta persona que dice, voy a dar un examen de residencia, me van a tomar que les describa cómo se hace el aborto, y yo me siento que esto no quiero porque yo no lo voy a hacer, tienen derecho a decir en el momento del examen, mire, esto no me lo pregunte porque yo no voy a hacer aborto, ¿sí? Pero depende mucho el caso concreto. Ahora, si eso va a ser un obstáculo para que ustedes accedan a determinados lugares, bueno, hay que evaluar, ¿no es cierto?, de qué modo. Yo ahora me acabo de acordar que cuando entré en un concurso a la UBA para dar clases en la Universidad de Buenos Aires, me hicieron una pregunta sobre una ley que para mí era muy injusta y me preguntaron sobre esa ley, ¿sí? Y obviamente pues sabían que venía de la Universidad Católica, pero bueno, yo quería entrar a la UBA y quería dar clases allí. Entonces la manera es que ustedes tienen que evaluar. Ahora, si se sienten violentados, obviamente igual de la ley no dije todo lo que pensaba, no es que mentí ni dije que la ley era justa, sino que dije justamente los argumentos jurídicos. Pero evalúe cada uno. Lo que no tenemos que permitir es que ustedes se amedrenten, tengan miedo, es decir, dejen de hacer lo que tienen que hacer en su carrera médica y profesional porque los van a juzgar o los van a sacar o les van a obligar a hacer algo que no quieren. Y la medida de poner un límite son ustedes mismos, es decir, no hay ley ni juez que los pueda defender mejor que ustedes mismos. Bueno, voy a dar la palabra a Carola, que levantó la mano para luego seguir leyendo las preguntas que hay en el chat. Hola, Carola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me desempeño en un centro de atención primaria, soy de la provincia de Corrientes. Nos han acercado un formato del ministerio donde me llamó la atención, fui a preguntar pero no tuve respuesta,
porque dentro del formato serían dos preguntas. Una, si nosotros tendríamos que firmar un formato, en lo cual no estoy de acuerdo, porque jurídicamente no conozco el término, pero me parece que no estoy tan errada, por eso quería preguntar. En el formato que nos dicen, dice que por la presente, bueno, manifiesto que por todas las condiciones que ya hablábamos, éticas, morales, etcétera, solicito se me incluya en el registro de objetores. Yo ya presenté una nota, sí, yo ya presenté una nota a mi directora diciéndole que no iba a participar en, bueno, pero fíjense lo que dice. Dentro de los manifiestos hay un punto que dice que la objeción de conciencia, reconozco que, de acuerdo a lo prescripto, que yo busqué el significado y era como que debía cumplirse así por la ley, la objeción de conciencia no procede. Yo entendí, como quiere decir como que no incluye, perdón en mi interpretación, respecto a, fíjense qué actos de información, que yo sí le voy a informar a mi paciente las consecuencias que va a tener si realiza este acto, las complicaciones, como dijeron, porque hasta ahora está todo muy lindo para ellos, pero no se habla de las complicaciones ni se le da buena información. También sobre el diagnóstico, sí le puedo solicitar un test, le puedo solicitar de orina, de sangre, le puedo solicitar, dice, toma de informe de exámenes, supongo que debe ser una ecografía o un laboratorio, derivación, ¿sí? Como respecto a los demás actos de preparación, que considero que se refiere, porque no es claro, a la colocación del misoprostol, porque en realidad yo creo que lo que pretenden es que los centros de atención primaria coloquen el misoprostol y que después la paciente, si no concluye bien en su casa, lo tendría que ir no sé si estoy en lo correcto, en la interpretación, si no procede sería como que no excluye. Tienes razón en eso, Carola. Mira, porque ¿sabés qué está pasando? Se están refiriendo a la objeción de conciencia como si hubiera surgido con la ley 27610. Entonces, como la ley 27610, como hemos dicho, lo recortajea y lo deja así chiquitito al derecho de objeción de conciencia cuando es enorme, amplísimo, porque es un derecho humano, que no tiene casi límites, salvo el derecho de otros. O sea, digamos, si corriera la vida de alguien, corriera peligro la vida de alguien, bueno, sí, ahí tendré que atenderla, por supuesto, aunque sea objeto de conciencia. Si no hay otro Sí, médico por supuesto. Sí, sí. no, ese es el único límite que va a tener tu objeción de conciencia. De ahí no tiene otro. Entonces, por eso, pero yo puedo exigiendo hacer... a vos, te están exigiendo a vos que firmes ese formulario que te están, ese formato que te están llevando, en el cual vos estarías pidiendo que te pongan en un registro de objetores. ¿Sabes por qué están queriendo que firmes ese formulario? Porque no tienen derecho a ponerte en un registro de objetores salvo que vos lo pidas voluntariamente. Porque la ley 25.326 de protección de datos personales prohíbe hacer registros en los cuales se ingrese a personas en ese registro sin su voluntad, sin su manifestación expresa del consentimiento para estar en ese registro. No se puede hacer registro de objetores. Si vos no le firmas, no le tenés que firmar si no querés pertenecer al registro de objetores. La nota que vos dejaste no requiere de ninguna formalidad, solamente manifestar que vas a ejercer libremente tu derecho humano a objetar conciencia, que exigís que se te lo garantice, que tu nombre no pase a ningún registro. Eso has puesto vos seguramente en tu nota que manifestó tu objeción de conciencia. Ahora pretenden que vos pidas estar en un registro. Yo que vos no lo firmo. No lo firmé, fui a preguntar porque al final todo lo que yo no quiero hacer me ponen ahí que como que por eso no precede, no me cerraba. Muchas gracias. Claro. No, de nada. Sí, podemos agregar que desde el punto de vista jurídico los registros de objetores han sido atacados por inconstitucionalidad. Lo que se ha intentado hacer, por ejemplo, en Santa Fe, que habían puesto una lista de objetores que se podía consultar desde la web, esa lista fue demandada y la quitaron de la web, pero ustedes tienen que estar muy atentos, porque desde el momento que ustedes se declaran objetores, todo acto que implique ponerlos, discriminarlos, evitar que ustedes lleguen a determinado cargo o a determinado trabajo, es sospechoso de discriminación por el solo hecho de que ustedes no quieren hacer abortos, ¿sí? Eso desde el punto de vista jurídico hay muchos precedentes. Voy a leer otra pregunta. Para las ecografistas, esto es muy interesante porque ya nos han manifestado bastante. ¿Pueden ser atacados si muestran la ecografía a la madre? Tengo la respuesta. Mira, sepan que en Argentina no existe ley
que prohíba mostrar la ecografía. Es más, la buena práctica de un ecografista o de una persona, por ejemplo, un cardiólogo que te hace un ecodoppler color, es mostrarte tu estudio. El estudio pertenece al paciente y se lo hace sobre el cuerpo del paciente, y el paciente tiene todo el derecho a ver y escuchar su estudio. Cercenar ese derecho al paciente a ver y escuchar su estudio no es correcto, no es legal, no está amparado por ninguna ley. Sepan que ya la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la ecografía suele ser el obstáculo del aborto, porque si la mujer ve quién tiene adentro de su pancita, seguramente desiste, mucho más si escucha ese latido rapidito, ese tuk, tuk, tuk. En el acto se enamora del chico y la mayoría de las veces desiste. Entonces, por ahí el papel del ecógrafo es fundamental. Que si no va a objetar conciencia en ese sentido, o sea, si él tiene, como hemos dicho temprano, él tiene derecho a no hacer el aborto cuando le viene la orden, ecografía previa a ILE, o a IBE, como le escriben en los hospitales generalmente. Tiene derecho a objetar conciencia, pero si se queda, atiende esa paciente y le muestra su estudio, como es de una buena práctica médica, le deja escuchar su estudio, seguramente va a salvar la vida de ese chiquito. El ecógrafo tiene un papel fundamental. Y como decíamos temprano, la mujer que se va a hacer un aborto y ni siquiera le hacen una ecografía previa, sepa que son unos irresponsables, no se quede ahí, váyase a otro lugar. Porque el que no le hace una ecografía es porque no le importa si el embarazo es ectópico o no. No le importa dónde está ubicado el chico ni de cuánto está la mamá embarazada. Todo eso tiene mucho que ver al momento de elegir el método a través del cual van a ejecutar el chico. Entonces, esa mamá que está embarazada y está buscando hacerse un aborto, sepa que sí o sí le tienen que hacer una ecografía, y más vale que ella la vea, para que ella sepa de cuánto está exactamente, si el embarazo es ectópico o no, si su situación del embarazo es apta o no para el misoprostol. O sea, hasta por cuidarse ella misma, la madre tiene que quedarse y ver la ecografía. No hay ninguna ley que admita que un técnico que haga un estudio médico a través de un aparato no lo muestre. No, no hay. María, ¿querés agregar algo? Y que es una responsabilidad tremenda no pedir ecografía. No les exigen pedir ecografía, pero es un sinsentido, porque las dosis de misoprostol van cambiando de acuerdo a la edad gestacional, porque el misoprostol es un fármaco muy potente, y si da misoprostol a una embarazada que cursa un embarazo más avanzado, puede producir ruptura uterina. O tener María, casos ¿qué pasa cuando, por ejemplo, le dan misoprostol y el embarazo es ectópico? Avanza el embarazo ectópico, que es básicamente una invasión del trofoblasto de la zona de la trompa, y eso puede derivar en un sangrado prácticamente cataclísmico. Sí, ¿No de es hecho cierto? está Se contraindicado. retrasa un diagnóstico de una patología que requiere, en la gran mayoría de los casos, un tratamiento quirúrgico. Pero además hemos tenido casos de pacientes que acceden al aborto, que se les coloca misoprostol en dosis para primero o segundo trimestre, y resulta que después nace un chico que está para ir a la primaria, más o menos, ¿no? Porque no tiene la ecografía previa, y entonces ahí es cuando tenemos esos casos de el chico viable de más de 500 gramos, que llora en sala de parto, y ¿en cuánto lo expulsó? En 2 minutos, porque le dieron una dosis de misoprostol para un embarazo más chico. Y misoprostol, hay que ser muy cuidadoso con las dosis de misoprostol de acuerdo a la edad gestacional. Sí, a mí me gustaría agregar que nos han contado algunos ecografistas que les dan la orden, ¿no? Desde donde trabajan, bueno, hacerle la ecografía a la mujer de esta manera, no le muestres la imagen, no le hagas escuchar el sonido, no le des el informe de la ecografía. Esto está mal, es decir, ustedes no tienen que hacer caso, porque primero la ley no lo dice. La ley de los derechos del paciente dice que a todo paciente hay que darle la información para que su consentimiento informado justamente sea libre. Entonces, en cuanto les dan la orden, hacer la ecografía así, te van a sancionar, esto es violencia obstétrica, todas esas cosas que les dicen, ustedes tienen que decir, miren, no, yo voy a hacer la ecografía como considero que la tengo que hacer. O que se la den a la orden por escrito, Débora. Exijan claro, que esa orden que a ustedes les choca, que llegue a la mujer. por algo les choca, que se la den por escrito. Obviamente que si la mujer dice, no, yo no quiero, bueno, pero siempre pregunten antes y denle el informe a la mujer, que la mujer se lleve el informe y que sepa ella misma lo que dice la ecografía. Y al que se los está pidiendo su superior, que les dicen, tenés que hacer de este modo,
díganle que no, y en todo caso pídanselo por escrito. ¿Me puede dar esta orden por escrito? No se las van a dar, porque ninguna ley dice que se tiene que hacer así la ecografía. Y lo mismo los que hacen análisis de sangre. Hay muchos hematólogos que nos han contado que cuando le sacan sangre a la mujer que viene con la orden de que ya está pensando en abortar, y los hematólogos les hablan, le preguntan qué le pasa, y algunas enfermeros, algunos los han amenazado de que van a ser sancionados. Eso es coartar la relación médico-paciente. ¿Sí? Ustedes no dice la ley cómo deben hacer el análisis de sangre, y les puede poner el protocolo un límite a esto. Entonces tengan muy en claro que esas amenazas que les dicen que van a ser sancionados si no hacen la ecografía o el análisis de sangre de tal o cual manera, les están mintiendo. Silvana, te damos la palabra. Perdón, antes de que se me vaya, quería hacer un comentario. En un gran número de mujeres que piden el aborto, en el consultorio de consejería se me ocurre a mí que no hay tanta salida por el lado de ver opciones para que siga adelante con el embarazo, pero después va en diferentes tramos, tal vez la mujer pidiendo el manotazo de ahogado, pidiendo que le tiren una mano de alguna parte, y tal vez hay muchos médicos que son objetores, pero justamente por esto que estabas hablando, Débora, prácticamente es como que tienes prohibido tirarle una mano, ¿no? Es como que te da miedo mostrarle al bebé porque entonces sos violento. Me parece que eso ya, como decía recién, todo deriva en la relación médico-paciente, en el trato, en el momento que la mujer está en la camilla y uno ve que quiere verlo y es porque está pidiendo a grito, tirame una para que yo tenga, digamos, una razón concreta para no hacer esto, ¿no es cierto? Entonces hay que animarse, pero hablando con la paciente, tratándola con mucho cariño, con mucho amor, y uno con esa viveza que tiene cada uno se da cuenta, cuando la mujer no quiere, y no hay caso, pero en muchos casos sí quieren ver, sí quieren esa mano, ¿no es cierto? Y hay que dársela. Silvana. Silvana. Sí, yo soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y estoy trabajando en un hospital público en Villa Regina, Río Negro, y por supuesto que me vienen un montón de pacientes con pedidos médicos para hacer ILE o IVE. Según el motivo por el cual estoy en esta participación es por esta razón, porque me he presentado en la dirección el año pasado para manifestar mi objeción de conciencia, y me dijeron que es un libro que tengo que firmar de objetora de conciencia, que circula por toda la provincia de Río Negro y que en ese momento no estaba. Le dije, bueno, cuando vuelva a Villa Regina avísame, nunca me avisaron nada. Me presento la semana pasada de nuevo y le digo, mira, quiero firmar el libro de objeción de conciencia, porque también no quiero entrar en conflicto con el director, pero veo que me lo están negando. Cuando voy, me hace pasar a la dirección, cierra la puerta, cosa que no es muy común, por lo menos en mi director, y me dice, mira, no te corresponde firmar un libro de objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia la firman los ginecólogos efectores de la práctica o los médicos que hacen la entrega del misoprostol. Entonces me dice, asesorate con estos dos abogados, uno de Viedma y uno de General Roca. Yo no lo llamé porque sé su postura completamente verde y que no quieren que lo firme, pero viendo y escuchando esta charla, me doy cuenta una cosa, que no tengo que firmar ningún libro, que puedo presentar una nota, así que eso a mí me anula una de las preguntas que iba a hacer. Y por otro lado, si yo me manifiesto como objetora de conciencia, ¿puedo hacer igual las ecografías? Porque, por ejemplo, a mí me han pegado en la puerta del consultorio carteles que dicen, la ecografía es una agresión, que te hagan escuchar el latido cardíaco fetal, lo podés denunciar, y casualmente hay una paciente que me quiere denunciar por haberle hecho escuchar el latido cardíaco fetal, y a mí me consta por bibliografías y por artículos que he leído que ese sonido provoca un impacto emocional y neurológico no solamente en la madre, sino también en el padre. Entonces, yo pregunto, si yo me declaro objetora de conciencia, ahí va mi pregunta puntual, ¿puedo seguir haciendo las ecografías o ya no las debería hacer más? Porque a mí me gustaría que esa paciente revierta su decisión de hacerse el aborto. Esa era mi pregunta. Es excelente tu pregunta y es profundísima, es mucho más profunda de lo que por ahí suena.
Qué orgullo tener ecógrafos como vos en los hospitales públicos. Ojalá todos fueran así. El cartel que te han puesto en la puerta, vamos parte por parte porque tiene varias partes tu pregunta. El cartel que te han puesto en la puerta es absolutamente incorrecto. Aunque te denunciaran, ningún fiscal ni ningún juez penal encontraría delito en mostrar la ecografía o en hacerla escuchar, porque no está prohibido por ninguna ley. Es parte de la buena práctica de quien usa el aparato de ecografía. No se puede esconder. Le pertenece a la paciente ese estudio, es sobre su cuerpo. Ella tiene derecho a escuchar y ver. Así como, por ejemplo, si el bebé viene con alguna malformación, la mamá tiene derecho a enterarse. No le vas a privar de esa información, ¿no es cierto? Tampoco le vas a privar de la información de cuántos meses está, ni de... Esa es una de las preguntas. Ese cartel hacelo volar porque no te lo tienen por qué poner en la puerta de tu consultorio. Y en cuanto a si vos objetás, vos tenés que objetar conciencia con una notita, la escribís por doble ejemplar, la firmás, la sellás, la dejas en la mesa de entradas. ¿Te fijas que a tu copia le pongan el sello de recibido y la fecha? Y un sello del hospital y la firma de alguien que la recibe. El demostrador de mesa de entradas nada más. Y te llevas tu copia. Y la guardas como oro, porque se puede perder la del hospital. Tu cobertura como objetora de conciencia y tu blindaje te lo da guardar tu nota. Nada más que eso. No integres ningún libro, ni esperes que llegue el libro, porque no tenés por qué estar en ese libro. Que sean donde se ande ventilando tu nombre, y si vos querés ascender, vos decís, no, esta está en el libro. No, señor. Perdón, ¿no? Mara, pero ¿qué sentido tiene objetar conciencia si quiere hacer las ecografías igual? Pues igual ella nunca la van a obligar a poner un isoprostol. ¿Para qué objeta conciencia? Sí, ella tiene yo... derecho a objetar conciencia. Como todo ser humano tiene derecho a objetar conciencia. Pero si ella quiere hacer igual algunas ecografías o la ecografía, ¿sabes qué pasa? Muchas veces la mamá está con dudas y ahí sí el ecógrafo salva a ese bebé. Pero hay veces que la mamá viene cegada. Claro, lo que digo es, con lo que te entendí, el ecografista tiene que estar bastante tranquilo, porque no hay manera de que involucren al ecografista incriminándolo de violento obstétrico, ¿no? No, que bueno, ahí depende, o sea, a ver, me parece que hay que distinguir. Miren, apenas salió la ley, nosotros con Fernando Toller nos entrevistamos con Rodríguez Luño, que es el principal teólogo moral de España. Lo primero que él nos dijo es, guarda con no pensar estrategias de cómo van a atender en cada caso las situaciones los objetores. Hay que pensar muy bien, fríamente, no esperar que llegue el caso límite donde me pongan a mí entre la espada y la pared. En segundo lugar nos dijo, los ecografistas son esenciales, nos dijo alguien que está en España hace años con el aborto legal, porque los ecografistas es el último lugar que queda para que esa mujer pueda tomar conciencia. Ahora bien, hay que distinguir situaciones. En la moral, siempre uno distingue las situaciones en las que uno se encuentra. Si un ecografista se encuentra en una consejería de aborto, o los médicos, o todos los médicos que le derivan las ecografías que dicen ILE, IBE, sabe ese ecografista que está haciendo la ecografía para certificar la edad gestacional, para que de allí se vaya al aborto, y él se siente que está participando de aquello que no quiere, porque lo único que está haciendo es certificar una edad gestacional para que de allí se haga el aborto, y ese ecografista se siente en su conciencia violentado, ahí debe ser objetor y decir, cuando a mí me viene una orden ILE-IBE, prefiero no hacer esto porque sé que es el paso necesario para que hagan el aborto. Ahora, si a vos te vienen distintas ecografías, ¿no es cierto? Puede ser una embarazada o no, o que quiere abortar. Y aparte me llegan, junto con la que quiere hacerse el aborto, un montón que están buscando tener familia desde hace rato. Exactamente. También estaba el tema del latido cardíaco fetal, porque el director me dice, si le bloqueamos el sonido al equipo, lo bloqueamos para la que quiere y para la que no quiere tener familia. Claro. Bueno. Ahora, vos podés decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando a mí me llega la orden que yo sé que esta mujer de acá, bueno, ahí vos no sos, tu intención en ese caso es ayudarla a que ella pueda tomar conciencia y evitar esa muerte, ¿sí? Tu intención es esa. ¿Vos sos la que participó necesariamente en que ese aborto se haga? No, porque tu intención es por lo menos darle la última oportunidad para que el aborto no se realice. Ahora, hay que ver caso por caso y situación por situación.
Yo coincido con lo que dice María y también Mara, es decir, que si vos decís, yo no quiero dejar de hacer ecografías aún cuando vienen a pedir aborto, porque yo creo que puedo ayudar, pero al mismo tiempo te están obligando a que hagas la ecografía de tal o cual modo, o te dicen, bueno, a eso tenés que objetar. Yo no me pueden decir cómo tengo que hacer. Exacto, yo. por eso a mí me puso en una situación incómoda, porque yo quiero hacer esas ecos para tratar de que la mamá cambie de parecer, pero por otro lado esta chica me quería denunciar porque le hice escuchar los latidos cardíacos fetales. Y también vos estás en tu práctica médica diaria preguntando, ¿querés ver el bebé? ¿Querés escuchar el latido? Lo que vos no podés, Silvana, hacer, tenés que tener cuidado en esto cuando vos decís, yo quiero que ella cambie, o sea, nadie se está metiendo en la conciencia de otro, ¿no? Claro. Pero sí vos tenés que cumplir con tu deber de informarle y de hacerle conocer todo lo que esa paciente necesita saber sobre su estado. No te lo pueden coartar ni negar. Entonces ahí tus argumentos tienen que ser, ustedes lo que me están pidiendo que haga la ecografía de tal o cual modo va en contra de los derechos del paciente. Si esta mujer después tiene que dar su consentimiento informado, ¿sabe a qué está dando el consentimiento informado? Si yo no le pregunto si quiere escuchar el corazón, si quiere ver el bebé, si quiere saber el tamaño, si quiere saber si está bien o no, o sea, todo aquello que es necesario. Y es muy importante el cómo se comunica. Rodríguez Nuño nos decía, los ecografistas se tienen que preparar en cómo comunicar a esa mujer, por ejemplo, si es un bebé que viene con algún problema de salud. Porque esto sabemos que el aborto entonces está ahí, al alcance, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que ahí, Silvana, nos ponemos a disposición tuya para seguir conversando. Gracias. Me parece muy interesante lo que a vos te está pasando, pero primero no firmes ningún libro, ¿no? Okay. Luego, si vas a ser declarada objetora o no, habría que ver cómo podrías formular tu objeción, a qué cosa serías objetora, ¿no? Si es que te están obligando, para poder poner un poco de límite, y también te puede servir para que después no te acusen de que vos no estás haciendo tal o cual cosa, ¿no? Pero bueno, ahí habría que ver bien el caso concreto. Muy bien. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Carola, Silvana, he dejado mi teléfono en el chat por si te sirve para algo, para consultar después. Gracias. Bien. Aquí viene una pregunta de un farmacéutico, ¿no? Dice, por mi profesión, el abogado del hospital me dijo que no puedo ser objetor. Si bien la doctora dijo que toda persona puede ser objetora, mi profesión no estaba dentro de las profesiones que preveían la objeción de conciencia. Mara. El farmacéutico, como toda persona, tiene todo el derecho humano a objetar conciencia. Nos remitimos de vuelta al mismo al mal uso que hacen de la ley 27610, en el cual se ha maltratado el derecho a objetar conciencia y solamente se lo nombra al médico que directamente hace el aborto. El farmacéutico también sería un partícipe necesario en la primera etapa, que es la administración del misoprostol, del proceso del aborto. Sabemos que el aborto no es un acto que se haga en un solo momento, sino que tiene diferentes etapas, que llega la mujer, que se la atiende, que se le hace la ecografía, los análisis clínicos, se le da el misoprostol, y ahí está el farmacéutico, que es un eslabón necesario, que se desarrollan, se le hacen las ecografías, se desarrollan las contracciones, y van así hasta las etapas finales. Son como 10, 12 etapas las del aborto. El ecógrafo, el farmacéutico está en la segunda o tercera etapa, tiene todo el derecho a objetar conciencia porque sin él tal vez no se haría ese aborto, sino que busquen otra persona que le administre, que entregue el misoprostol. Así como el farmacéutico tampoco entregaría una sustancia letal para matar a alguien, digamos un adulto, una persona ya nacida, tampoco puede ser obligado a entregar una sustancia letal para una persona por nacer. Esa persona por nacer tiene derechos humanos, es un sujeto de derecho el niño. El Código Civil nuevo del 2015, aprobado en 2015, el artículo 19 reconoce que comienza la existencia de la persona en el momento de la concepción. No te dice a los 15 días, cuando el ecografista puede detectar el corazón. En el momento de la concepción es persona para el derecho argentino. Sepan que si ustedes se niegan a eliminar una persona por nacer, no están cometiendo ninguna falta. Los felicito si hacen eso. Y los aplaudo y los apoyo en todo lo que haga falta. Claro, porque además la prescripción para el misoprostol es IBE o ILE. O sea que enseguida cuando la paciente consulta y pide el misoprostol es con el diagnóstico, con la orden de... Con la orden de la que dice... Y al farmacéutico le digo, perdón,
Hay casos en los que el aborto se ha producido espontáneamente, sin haberlo buscado, sin haber sido inducido, y ahí sí hace falta el misoprostol para que se elimine ese bebé que ya se ha muerto naturalmente. Bueno, naturalmente no, pero por una... No digo que inducido. En ese caso no hay nada de malo. La orden médica, decir, ay, perdóname, pero yo no puedo, y yo siempre digo lo mismo, hay que decir, no puedo hacerlo porque no soy objetor y va en contra de mi conciencia, no lo puedo hacer. Bien, bueno, vamos a muchas preguntas, así que voy a leer y ustedes vamos a ser más breves contestarán entonces. bien al caso. En la historia clínica, ¿tengo que indicar que el aborto es producto de una IVE? Sí, en la historia clínica no hay que mentir nada, hay que hacerlo lo más completa posible, porque la historia clínica puede ser es la prueba en caso de que sucediera algo y esto pasara a los tribunales. Lo que no está escrito es muy difícil probar que sucedió. Entonces, si a ustedes les llega a la paciente que ya alguien afuera le ha iniciado el aborto con el misoprostol, entonces ustedes pueden poner en la historia, deben poner en la historia clínica, la paciente refiere que misoprostol tal día, tal hora. Por eso es una historia clínica. No mezquinen información para la historia clínica. Tiene que estar todo lo que se pueda, debe constar en la historia clínica. ¿Mm? María, ¿querés agregar algo sobre esto? Es importante para el futuro de la mujer, ¿no? Que sepa, pero sobre todo si ella dice, si ella viene, sí, tomé misoprostol porque me lo dio tal médico, o en tal guardia, o en tal lugar, bueno, la paciente refiere que tal cosa y tal otro. Ustedes en la historia clínica dan fe de lo que le está diciendo la paciente y de lo que constatan en ese caso. Viene con un aborto en curso porque dice que le hicieron él. Claro, la confidencialidad que dice la ley tiene que ver con los principios éticos de confidencialidad médico-paciente, pero no aquello que hace a la salud de la persona, que puede ser importante. Alto, perdón, Débora. La confidencialidad médico-paciente no se viola escribiendo en la historia clínica. Se violaría si yo me paro en el hospital a decir que esta mujer hizo tal cosa, o lo doy a conocer a los medios, o afuera del hospital. La historia clínica es deber de todo médico que toque a esa paciente. No viola la confidencialidad escribir en la historia clínica, es hacer lo correcto. Bien, otra pregunta. Sí, antes de que fuera ley, también en la historia clínica informábamos si el aborto era provocado. Claro, aún cuando era ilegal. Bien. Otra pregunta, pero que tiene que ver acá, me parece ya con datos, quizás María puede contestar, porque yo no conozco a este autor. Dice, ¿qué grado de veracidad tienen los dichos de ciertas fuentes, como la del doctor Antonio Lascano, quien asegura que la vida empieza con la actividad nerviosa en la semana 12? Bueno, por eso son todas esas cuestiones arbitrarias donde uno desde un lugar de superpoderoso le otorga mágicamente la dignidad de persona a una vida humana, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en realidad las teorías más fuertes se iban por el lado de cuando el sistema nervioso está lo suficientemente desarrollado como para que ese dolor, ¿no?, sea consciente. Es decir, cuando tienen los tálamos desarrollados ya conectados con la corteza cerebral, entonces el bebé, digamos, es consciente de ese dolor que siente, pero eso es en etapas más avanzadas. Algunos dicen 22, otros dicen 24, que para el caso igual si se va a hacer el aborto no se va a acordar porque se va a morir, ¿no? Pero, a ver, son arbitrariedades en cuanto a cuándo se puede decir que es persona o que no es persona. Tenemos muchos ejemplos en los que... Creo que ya el derecho argentino ha zanjado de toda esa duda porque es considerado persona humana desde el instante mismo de la concepción para el Código Civil. Bien, buenas tardes, soy enfermera. ¿Nosotras también nos podemos negar a ejecutar una orden médica para administrar un medicamento o colaborar en la práctica? La enfermera tiene todo el derecho a que si viene, por ejemplo, el ginecólogo del piso y le dice, fulanita, ponémelo en la vía a la paciente. Perdón, doctor, ¿es para una IVE o una ILE? Sí. Disculpen, no lo puedo hacer porque yo soy objetora de conciencia. Pero previamente tienen que haber presentado su nota de objeción de conciencia por mesa de entrada en el hospital y guardados ella una copia de su objeción de conciencia manifestada por escrito. Por supuesto que la enfermera tiene todo el derecho a objetar conciencia.
Cuidado con las capacitaciones que están dando a las enfermeras desde el Ministerio de Salud de la Nación, en la que les están mintiendo que como no son médicos, no pueden objetar conciencia. El derecho a objetar conciencia es un derecho humano, más allá de la profesión o no que desempeñe cualquier persona. Sí, allí, Mara, quizá Y conviene lo que aclarar... pasa que también es no, que verdad, esto lo Mara, dice el protocolo, ¿no? El protocolo está diciendo Lo del esto. protocolo, eso no hemos tenido tiempo de decirlo. El protocolo está yendo mucho más allá de lo que ya avanzó la ley 27610. El protocolo va más allá y el protocolo apunta directamente a eliminar los objetores de conciencia, a amedrentarlos, a hacerlos sentir parias, a discriminarlos, a que pierda su derecho a objetar conciencia todo aquel que no es el médico que directamente le va a hacer. Sepan que ese protocolo, primero, no es ley, el protocolo de aborto no punible no es ley. Si no está adherida a la provincia en la cual ustedes estén, el protocolo no está vigente. Las provincias son soberanas para legislar por sí en materia de salud y educación. Todas las facultades para delegar en casi todas las materias, las provincias han delegado a la nación. O sea, el Congreso de la Nación puede dictar leyes para aplicarse en todo el país, pero no en materia de salud y educación. En materia de salud y de educación debe cada provincia dictar sus normas. Si su provincia no ha adherido al protocolo de abortos de la nación, no se aplica. Por más que el abogado del hospital a ustedes les diga, yo les prometo, sin temor a equivocarme, no se aplica en las provincias si esa provincia no ha adherido. Y una vez que haya adherido a la provincia, sí, ahí sí se va a aplicar, pero ustedes son objetores en cuanto a todo ataque a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. No les es obligatorio en ningún protocolo. Las enfermeras tienen todo el derecho a no tocar a una paciente siquiera que sea para aborto. Si no hubiera, por supuesto, si no hay otra enfermera en todo el piso, bueno, tendrán que atenderla, una cuestión de humanidad, cuando haya sucedido ya el aborto. Pero prepararla para el aborto no es obligación de ustedes, para nada, al contrario, tienen que plantarse. Es parte del muro de contención que le hacemos al aborto. Traten de conversar con sus compañeras, si son todas las enfermeras, las tienen que respetar, aunque no haya ninguna, tendrán que contratar nuevas enfermeras capaces de hacer eso para esa práctica. Bien, Cristina Cortés, ¿querés abrir tu audio para, porque se han surgido varios comentarios respecto a esto del inicio de la vida? No sé si ustedes la ven a Cristina Cortés, yo no la logro. Ahí te veo, Cristina, te abro el audio. ¿Cómo estás? ¿Querés presentarte? Tenés que vos activar el audio. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, yo soy Cristina Cortés, soy médica también y soy médica legista, ¿no? Y bueno, he estado investigando un poco con respecto a la diferencia que tenemos, sobre todo los médicos, diferencia conceptual que es con respecto a la persona y con respecto a la vida humana. Entonces, como dice Mara, ya lo dice el Código Civil y Comercial, lo que es la vida humana, que es desde el inicio de la concepción. Pero la vida, específicamente la vida humana, se inicia con la fecundación. Es decir, cuando después de el momento que se produce el crossing over, se llama cuando se entrecruzan los códigos, los genes, ¿sí? Maternos y paternos, y se forma una nueva célula. Entonces esa nueva célula es diferente a las dos que les dieron origen. Esa es el inicio de la vida humana, que después la pregunta es ¿por qué a las 12 semanas? Y como decía la doctora María, bueno, que se puede sentir o por la formación de los centros nerviosos, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, esas son otras discusiones, pero la vida, esa célula que se forma diferente de las dos que dieron origen, de materna y paterna, se inicia con la fecundación. Totalmente distinto a lo que es persona. Y ahí hay otra cuestión, que pasa con el embrión que no está adherido o no está implantado.
que tengo entendido que todavía no hay ninguna ley que los esté regulando al embrión no implantado, ¿no? Es decir, es un embrión que tiene ya 7 a 10 días, que no está implantado, pero que ya su progreso va a ser indefectiblemente un ser humano. O sea, no puede decirse que es una cosa, tampoco se puede decir que es una persona porque todavía no está implantado. Entonces, bueno, es todo un tema que desde lo jurídico, bueno, le dejo para ustedes, abogadas, que decidan qué van a hacer. Bueno, eso era, Débora, perdón, no sé si fui No, clara. gracias. No, al Clarísima. contrario, Cristina. Bien. Clarísima, muchas gracias. Muy bien, bueno, ¿hay alguien que quiera levantar la mano y para hacer otra pregunta? Vamos a dar lugar hay unas 2 preguntas más y cerraríamos. La primera pregunta dice, si sigue siendo delito el aborto después de la semana 14, ¿por qué se está usando la causal salud con tanta cotidianidad, ¿no? O sea, lo que acá observa una persona es que se está dando por causal salud de manera integral el aborto irrestricto. Sepan ustedes que cuando la ley 27610 se ha promulgado, el Poder Ejecutivo de la Nación, en uso de su facultad, ha vetado la palabra integral que acompañaba a la palabra salud. O sea, antes era que cuando peligre la salud integral de la mujer, teniendo salud integral como la confusión de aspectos socioambientales, psicológicos, etcétera, sociales, para que la mujer pueda hacer un aborto o para que sea no punible el delito de aborto. Sepan ustedes que se ha vetado la palabra integral, no está en la ley 27610. Entonces, en los fundamentos, si ustedes ven el decreto de veto de la palabra integral, en la ley 27610, que ha hecho el presidente de la Nación, ahí van a ver que remite al significado de salud que tenía el Código Civil de 1921, que era un motivo de salud tal que no pueda ser evitado por otros medios que haciendo el aborto salvar a esa mujer. O sea, el motivo de salud tiene que estar acreditado con un estudio serio. Por ahí puede pasar en algunos lugares que la misma psicóloga pone, no, esta mujer peligra su salud si sigue con el embarazo, porque la psicóloga determinó que es peligroso para la mujer seguir con el embarazo, para su psiquis. Pero el motivo de salud al que se refiere la ley es un motivo serio, no es broma, y siempre como la mujer no está enferma si está embarazada, el embarazo no es una enfermedad, la enfermedad que trae tiene que demostrarse que no es concomitante con un aborto, con un embarazo, o sea que no puede seguir el embarazo. Tengamos una cosa clara, el médico que recibe una mujer que está, por ejemplo, con cáncer, que necesita hacer quimio, bueno, por supuesto que ese es un caso muy especial, y el médico tratando de salvar la vida de ambos, si perdiera a uno de los dos, no es moralmente reprochable eso, por supuesto que el médico ha puesto empeño en salvar a los dos pacientes, a la madre y al chico. Pero no es cualquier motivo de salud el que hace no punible el delito de aborto desde la 15ª semana en adelante. No es cualquier motivo de salud. Se ha vetado la palabra integral. Ellos no lo saben, ¿no? Y en el protocolo siguen utilizando el mismo sí, el término. Protocolo vuelve. Los que han redactado el protocolo lo saben muy bien. Perdón, los que han redactado el protocolo lo saben muy bien. De gusto se hacen los que no lo supieran, los que han redactado el protocolo. Delinquir a todos los médicos que son objetores, ¿no es cierto? Porque aparte del protocolo va más allá, ellos dicen, se refieren a la cuestión del riesgo, como que no se cuantifica, ¿no? El riesgo, es decir, puede ser de muy bajo riesgo de salud o de alto riesgo de salud. Sí, no hay duda de que la ley fue aprobada gracias a los senadores que dijeron, si sacan la palabra integral, yo lo apruebo porque se dieron cuenta que iba a ser un aborto irrestricto. Les dieron el gusto de sacar la palabra y vetarla y observarla en la promulgación, pero luego en la práctica la siguen entendiendo como de salud integral. Por eso también tengan en cuenta que los psicólogos y asistentes sociales que les hacen firmar esos certificados de ILE, ¿no?, por causal salud integral, pueden ser objetores. Obviamente ahí están armando equipos para que los hagan con ellos. Muy bien. Otra pregunta es, en Chubut está
la ley antes de que saliera la ley nacional y se sigue haciendo como salud integral. Claro, esto es lo que está pasando y lamentablemente están desconociendo la misma ley. Volvemos a repetir, la ley dice que después de la semana 14, si no hay causales, es delito. O sea, puede ir preso el médico y la mujer que pide el aborto. Por lo tanto, sigue siendo delito, no es que se quitó. Ahora, la causal salud la están entendiendo de manera amplia para abrir y justificar, ¿no es cierto?, por depresión o por pobreza. Pero esa palabra fue vetada, fue observada, es decir, la misma ley dijo de sí misma que debía interpretarse de manera estricta cuando haya un riesgo grave para la salud física, no psíquica ni social. El protocolo, desoyendo lo que pasó abiertamente el mismo Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud, aclara que la causal salud se debe entender de manera integral. Bueno, ese protocolo es totalmente contrario a la misma ley de aborto. Y guarda con esta causal porque esta causal es la que más usan, mucho más que la de violación. En la Ciudad de Buenos Aires, cuando el año pasado se hizo un informe en el 2020 de los abortos que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires, la mayor, con el protocolo anterior, antes de la ley, la causal más usada era la causal salud, entre personas de 20 a 30 años, clase media, que ya tenían hijos, es decir, lo estaban usando el aborto como un método anticonceptivo más. ¿Sí? Esto está dicho en la misma legislatura de la ciudad. Muy bien. Aparece otra pregunta, ¿el psicólogo puede indicar un ILE por causal salud sin que intervenga un médico? No, en general lo que hacen es, tiene que firmar un médico ginecólogo, un psicólogo y un asistente social para certificar la causal de salud, que la quieren interpretar de manera integral. Una psicóloga dijo que la paciente tenía intentos de suicidio y fue evaluada por una psiquiatra que lo descartó. Igual hicieron una ILE con 24 semanas. Y sí, esto es un abuso lo que están haciendo, terrible. Nadie dice nada, nadie, claro, ahí tienen todos miedo, porque los que... Y hay que ver si ese equipo de salud que tanto habilita el aborto, porque la mujer está con intento de suicidio, a ver si le hace el seguimiento que necesita una persona que realmente ha estado en peligro de suicidio. Claro, exactamente. Bien, y por último preguntan si los médicos pueden, en el informe que le tienen que dar a la mujer de los riesgos, avisar sobre los riesgos psíquicos que deja el aborto, es decir, el trauma posaborto. El síndrome posaborto debe ser informado, así como el consentimiento. Sepan una cosa, el consentimiento informado debe ser total. La mujer debe tener pleno conocimiento de qué es un embarazo y de qué es un aborto, y de qué riesgo corre ella y qué va a pasar con el chico en un aborto. Tiene todo el derecho a saberlo. Es más, la ley de aborto, la 27610, prevé consentimiento informado. Y sigue siendo, fíjense ustedes cómo ha modificado el Código Penal, sigue siendo delito el aborto sin consentimiento de la mujer. Cuando el aborto es sin consentimiento, o sea, si la mujer no autorizó debidamente por escrito que se haga el aborto, se entiende que es sin su consentimiento. Entonces ahí va a cometer delito el médico. Ojo con hacer abortos sin que la mujer sepa exactamente todos los riesgos que corre y se le haya informado minuciosamente de qué se trata lo que está pidiendo y ella haya firmado. ¿Mm? Bueno, muy bien. No sé si están llegando un montón de personas que están aquí que están diciendo que se hace todos los días con la causal salud integral. Abortos sin discriminar esta cuestión de la salud de la mujer. Bueno, no sé si Mara o María quieren agregar algo más. Sobre el protocolo, que poco he hablado, pido disculpas. El protocolo es nada más que es un protocolo hospitalario de pasos a seguir que le puede facilitar al médico la atención de una paciente en caso de una patología. No es más que eso el protocolo. Nos meten el protocolo como el gran cuco. El protocolo dice que hay que hacer y hay que mostrar la Biblia. Es un protocolo, no es ley. Lo pueden ignorar tranquilamente y nadie les puede hacer nada. Jurídicamente nadie les puede hacer nada. Tratemos al protocolo como lo que es. Un abuso de la ley, nada más que un protocolito, y lo podemos despreciar tranquilamente y nadie nos puede hacer judicialmente nada. Eso tengan claro. El protocolo abusado de la ley maltrata a los objetores, es una persecuta de objetores. Entonces tratemos de que no nos corran con ese protocolo. Nosotros estamos más allá de eso y tenemos claro que las autoridades del hospital nos deben, y el Estado nos debe garantizar el libre ejercicio de nuestro derecho humano a objetar conciencia.
exijan que se les garantice, porque ustedes lo merecen y porque la ley los acompaña en eso y la Constitución también. María. Sí, qué importante. Ay, tengo retorno. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, iba a decir qué importante es saber eso, ¿no? Que la cuestión del protocolo para desasnar también a los médicos que están haciendo los abortos, que tal vez preferirían hacer abortos nada más que en el primer trimestre y terminan haciendo abortos de 23, 24 semanas, ¿no? Ellos no tienen la menor idea que están haciendo, digamos, que están poniendo en práctica un protocolo que está por fuera de la ley. Porque aparte me imagino que más de uno, me imagino y espero que les genere alguito, ¿no? Esa cosa de 22, 23 semanas. Y en realidad los asiste la ley para negarse a hacer ese tipo de abortos. Gracias, María. Sí, es muy importante entender que el protocolo en todos los otros países que se ha hecho igual, se trata de avanzar mucho más para que el aborto se haga y se protocoliza lo que la ley no dice y que se dejó en la interpretación. Puede ser atacado de inconstitucionalidad el protocolo porque va incluso en contra de la misma ley que a su vez es inconstitucional. Tenemos el ejemplo de Uruguay. Por ejemplo, Uruguay atacó por un grupo de ginecólogos el protocolo que reglamentaba la ley de aborto y lo declararon inconstitucional. Claro, nadie quiere llegar a la cuestión de la judicialización, pero en caso de que ustedes se vean obligados o sancionados por no cumplir con el protocolo, tienen que hacerse defender. Bueno, para todos aquellos que están preguntando si esta grabación la van a poder ver o tener, les avisamos que una vez que la descarguemos, se la vamos a hacer llegar al mail que ustedes dejaron registrados cuando se inscribieron a través de Prodesi. Agradecemos a Mara por su tiempo y dedicación hoy en sus explicaciones tan claras, lo mismo a María Durraza, agradecemos por tu claridad y tu testimonio, agradecemos también a Prodesi por posibilitar este espacio de capacitación permanente. Saben ustedes que vamos a seguir, no es ni el primero ni será el último encuentro, y nos sirve mucho lo que ustedes están viviendo y las consultas concretas y prácticas que nos acercan a nosotros la realidad que está pasando. No tengan miedo, no se amedrenten, la ley no se va a deshacer quizás en el Poder Judicial por mucho tiempo, por los vericuetos que ya sabemos sucede, pero sí puede deshacerse una ley en la práctica concreta de todos los días. Seamos conscientes, cada uno de nosotros, dónde estamos y lo que podemos hacer, es lo que nos compete. No nos compete declarar inconstitucional la ley, ni deshacerla, ni derribarla, eso corresponderá a los políticos, y es importante que ustedes lo sepan. Y no se dejen avasallar en su profesión médica, para la cual han estudiado, ¿no? y tienen más que nadie ustedes en claro para qué están todos los días trabajando. Bueno, les agradecemos por haber mantenido tantos hasta esta hora, un viernes a la noche. Agradecemos a todos aquellos que nos vienen acompañando hace mucho, y les deseamos que haya sido ayuda mínimamente, humildemente, estas explicaciones, y nos ponemos a disposición de ustedes a través de la página de Prodesi y de los chats y de los mails. Que tengan buenas noches y muchas gracias a cada uno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana.